Descubrí a mi padre espiando a la vecina todos los días, lo confronté y me mandó al hospital, así que tomé venganza. Para darles un poco de contexto, yo vivía con mis padres en un barrio bastante tranquilo. Mi papá, desde siempre, había sido un tipo reservado, de esos que parece que nunca harían nada fuera de lo común. Al menos, eso creía yo, hasta que todo se derrumbó. Hace unos meses, empecé a notar algo extraño. Todas las noches, cuando creía que ya todos dormíamos, mi papá se levantaba y se acercaba a la ventana del pasillo. Al principio pensé que solo estaba inquieto o tenía insomnio, pero después de un par de semanas, mi curiosidad creció. Una noche decidí quedarme despierto hasta tarde para ver qué estaba haciendo. Y ahí fue cuando lo vi. Mi padre estaba espiando a nuestra vecina. Una mujer joven que vivía sola al otro lado de la calle. Mi papá se quedaba en la ventana por horas, observándola. No podía creer lo que estaba viendo. Al día siguiente, intenté ignorar lo que había descubierto. Pero la imagen de mi padre espiando me atormentaba. Decidí observarlo durante los siguientes días, y era lo mismo, cada noche, a la misma hora, él se levantaba y se dirigía a la ventana para espiarla. Lleno de asco y rabia, supe que no podía quedarme callado. Un par de semanas después, cuando ya no aguantaba más, decidí confrontarlo. Esa noche, cuando lo vi otra vez en la ventana, me armé de valor. Bajé las escaleras en silencio, lo miré directo a los ojos y le solté: ¿qué diablos estás haciendo espiando a la vecina todas las noches? Mi padre se volteó de golpe, su cara pasó de sorpresa a ira en cuestión de segundos. Me gritó, tratando de justificar lo que hacía, diciendo que no era asunto mío. Pero yo no iba a dejarlo escapar de esta tan fácil. Le dije que lo que hacía estaba mal, que si seguía así, le contaría a mamá y a la vecina. Eso lo descontroló por completo. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre me empujó con fuerza, y caí sobre la mesa de la sala. Me levanté, furioso, dispuesto a continuar la discusión, pero él me golpeó. Me dio un puñetazo directo en la cara, tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Sentí un dolor agudo en la cabeza cuando caí al suelo, y todo se volvió borroso. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba en el hospital. La razón por la que terminé en el hospital fue simple: mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme, me había dejado tirado en el suelo como si fuera nada. Lo peor es que, cuando desperté, mi madre estaba allí, y me preguntaba qué había pasado. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi padre me golpeó porque lo descubrí espiando a la vecina? Le mentí a mi madre, le dije que había tenido un accidente en la casa, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas sobre lo que debía hacer. No podía dejar que esto quedara impune. Mi padre había cruzado una línea y ahora, no solo me había herido físicamente, sino que también me había mostrado que no era el hombre que yo creía. Fue entonces cuando supe que debía tomar venganza, pero lo que hice después fue mucho más grande de lo que imaginé. Después de salir del hospital, me fui directo a casa. Mi madre intentaba cuidarme, pero yo tenía otra cosa en mente. Durante los días que pasé recuperándome, planeé cuidadosamente lo que iba a hacer. Mi padre había salido impune de ese ataque, y lo peor de todo es que seguía espiando a la vecina como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, decidí que ya no iba a quedarme de brazos cruzados. Primero, compré una pequeña cámara con un buen zoom. Mi plan era sencillo: grabar a mi padre en pleno acto y tener pruebas de lo que hacía. Colocé la cámara en un rincón estratégico de la sala, donde él siempre se paraba a espiar. Durante las siguientes noches, observé y grabé todo. No podía creer lo que veía, no solo la espiaba, sino que tomaba fotos con su celular cuando ella se cambiaba de ropa o hacía cualquier cosa en su casa. Era asqueroso. Una vez que tuve suficiente material, supe que ya estaba listo para el siguiente paso. Llamé a un amigo que trabaja como abogado y le expliqué la situación. Me aconsejó que denunciara a mi padre con las pruebas que tenía. No fue una decisión fácil, pero sabía que era lo correcto. Antes de hacerlo, sin embargo, decidí hablar con la vecina. Esa fue la parte más difícil. Toqué a su puerta una tarde y, cuando salió, intenté explicarle todo sin que sonara demasiado raro. Pero cuando le mostré el video, su cara cambió por completo. Se quedó en shock, no podía creer que alguien la estuviera espiando desde hacía tanto tiempo, y mucho menos que fuera mi padre. Me dijo que lo denunciaría también y que no permitiría que alguien la acosara de esa manera. Con su apoyo, presenté la denuncia. No pasó mucho tiempo antes de que la policía viniera a casa. Mi madre estaba desconcertada, no entendía lo que estaba pasando, y mi padre intentó negarlo todo, pero cuando vieron las pruebas, no había escape. Lo arrestaron ahí mismo, frente a nosotros, mientras mi madre lloraba y yo lo miraba con una mezcla de decepción y alivio. Esa noche fue la más difícil de mi vida, pero sabía que había hecho lo correcto. No solo por mí, sino por la vecina que estaba siendo acosada sin saberlo. Mi padre fue condenado por acoso y agresión. La vecina puso una orden de restricción, y ahora él está pagando por lo que hizo. Mi madre y yo tuvimos que reconstruir nuestra relación, ya que ella quedó destrozada al descubrir la verdad. Pero, al final, aprendí una valiosa lección: no importa quién sea la persona que hace el mal, siempre hay que enfrentarlo. No dejé que el miedo o la culpa me detuvieran, y aunque me costó, al final, hice justicia. Y aunque la relación con mi padre se rompió para siempre, al menos ahora puedo vivir tranquilo, sabiendo que ese monstruo ya no está en nuestras vidas.